Maestros, ¿cuál es la cosa más loca que les ha dicho un padre? Historia 1. Mi prometida es profesora de educación física. Al inicio de este ciclo escolar, una mamá se molestó con ella y fue directo a quejarse con el director porque su hijo no pudo brincar la cuerda, mientras que los demás niños sí. Lo que no sabía era que su hijo usa silla de ruedas. Mi prometida tiene la responsabilidad de buscar adaptaciones todos los días para los niños con alguna discapacidad. Así que pensó que dejar que él girara la cuerda sería una buena solución. Pero, al parecer, no fue suficiente y el niño terminó sintiéndose excluido de la clase ese día. Historia 2. Mi esposo es profesor de español y tenemos un apellido que suena muy español. Él es la primera generación nacida en Estados Unidos. Cuando estaba dando sus primeras clases prácticas en una escuela bastante grande de la ciudad, tuvo una alumna que simplemente no prestaba atención en clase. Obviamente, estaba reprobando, así que la mamá le mandó un correo electrónico con algo parecido a esto. Hola, señor, vi en línea que mi hija está reprobando la clase de español. Hablé con ella y me dijo que no puede entenderlo porque tiene un acento muy fuerte, no logra entender sus instrucciones. Para que entiendan, ella se refería a cuando él hablaba en inglés con la clase, porque es un grupo de 8º grado y la clase no es completamente en el idioma meta. Me gustaría hablar con usted después de la jornada de puertas abiertas del martes. La verdad, eso sería totalmente comprensible. Si no fuera porque el inglés es el primer idioma de mi esposo y él no tiene ningún acento, su papá sí, pero él no. Entonces, ¿qué hizo mi esposo? Cuando llegó la jornada de puertas abiertas y entró el grupo con esa mamá, empezó su discurso con el acento más exagerado y fuerte que pudo imitar. A la mitad, se echó a reír y dijo, «Es broma», y siguió con su presentación. La mamá tenía una cara de, «Uy, qué vergüenza total». Se quedó después para disculparse diciendo, «Mi hija me hizo creer que usted venía directo de España, estoy mortificada». No hace falta decir que la hija se metió en problemas cuando llegó a casa con su mamá. Historia 3. Esta es una de las tantas historias que me contó mi mamá después de más de 25 años trabajando en una escuela, en una zona complicada de la ciudad. Un día, uno de sus alumnos empezó a mostrarse cansado y con ganas de llorar, decía que le dolía la cabeza. Ella le permitió recostarse sobre el escritorio y descansar la mayor parte del día. Esto lo hacía con frecuencia porque muchos de sus estudiantes no dormían bien en sus casas, entre redadas policiales, balaceras y ese tipo de situaciones. Conforme pasaba el día, el chico no parecía mejorar, así que ella fue a la oficina para llamar a la abuela, porque la mamá no estaba registrada. Cuando logró comunicarse, le dijo, Eite, dice que le duele la cabeza y no se siente nada bien. ¿Ha estado enfermo? ¿Le pasó algo? Y la abuela respondió sin inmutarse. Sí, desde que un carro le pasó por encima de la cabeza, ha estado con esos dolores. Historia 4. En uno de mis trabajos en la universidad, me encargo de coordinar la ceremonia de graduación. Siempre hay una sección VIP con asientos reservados para la esposa del decano, los miembros de la junta directiva, la familia del orador estudiantil y cualquier otro invitado especial que tengamos ese día. Esa área está justo a la izquierda del escenario, así que son los mejores lugares para disfrutar la ceremonia. Los profesores suelen alinearse al final del escenario para saludar y felicitar a los estudiantes mientras reciben su diploma. El año pasado, la esposa de un miembro de la junta llamó varias veces antes de la ceremonia, insistiendo en hablar con el decano. El decano asociado, conmigo o con cualquiera que estuviera dispuesto a escucharla. ¿La razón? No quería que los profesores hicieran mucho alboroto gritándole y armando ruido al lado del escenario. Lo que ella realmente buscaba era que indicáramos a los profesores que no podían estrechar la mano ni felicitar a los estudiantes, pero la verdad es que eso ni siquiera resultaba incómodo. Los profesores solo saludaban, algunos hasta abrazaban, pero no había ningún desorden ni voces alteradas. Me sentí muy orgulloso de nuestro decano, porque ella no se dejó intimidar y le dejó claro a esa señora, sin importar que fuera esposa de un miembro de la junta, que aquí celebramos a nuestros estudiantes, punto. Historia 5. Hace 2 años, una maestra de secundaria le puso una consecuencia a un estudiante de su clase. Le pidió que escribiera un ensayo describiendo su comportamiento, el impacto que tuvo y cómo planeaba cambiar y aprender de ello, algo bastante común. Pero su mamá no lo aceptó ni un poco, para nada. Su arrebato fue un descontrol total y parecía interminable. Sin embargo, hubo una parte que hizo que este veterano administrador escolar perdiera la compostura y por primera y única vez se riera en la cara de un padre. Espera que viene lo mejor. Ella exigió que su hijo recibiera créditos extra.
por ese ensayo, porque, según ella, los demás estudiantes que no se habían dibujado un bigote al estilo Hitler ni habían marchado en fila mientras la maestra salió del aula, no tuvieron que escribirlo. Imagínate esa lógica. Historia 6. Enseño en China y me vienen a la mente dos situaciones que reflejan bien cómo a veces se complican las cosas con los padres y los alumnos. Primero, hubo un caso en el que una mamá llegó a la escuela y se dio cuenta de que su hijo no estaba sentado en la primera fila, en un salón con 35 chicos. Se puso muy molesta y nos pidió, de forma tajante, que a partir de ese día su hijo debía estar siempre en la primera fila. Como si el resto de los chicos no importaran para nada, ¿no? Fue como decir, los demás pueden irse a volar. La otra historia es un poco más caótica. Trabajé en una escuela privada donde las familias son extremadamente adineradas. Muchos de los niños, si no es que la mayoría, tienen sus propios sirvientes. Algo triste que vi es que algunos de estos chicos ni siquiera respetan a sus propios empleados. En la entrada de la escuela, los niños podían llegar a pegarles. Estos sirvientes iban a la escuela para recoger a los chicos, pero ellos los trataban igual que sus padres los tratan en casa, con mucha arrogancia y falta de respeto. En una de mis clases tenía una niña que era inteligente, hermosa y muy rica. Pero lamentablemente también era muy arrogante y mandona, igual que su mamá. Ella no sabía cómo hacerse amiga de los demás niños, así que trataba de dar órdenes y controlar a los otros, pero obviamente no funcionó. Con el tiempo, los demás la ignoraron y ella terminó sin amigos, nadie quería jugar con ella. Un día el director vino a verme muy preocupado. Me contó que la mamá de esa niña había ido a su oficina y lo había amenazado, diciendo que si tuvieran que hacer que los otros niños fueran amigos de su hija, lo hicieran o de lo contrario, matarían a los demás niños. Imaginen la gravedad de esa situación. Poco después terminó el ciclo escolar y el director le informó a esa mamá que no habría lugar para su hija en el siguiente periodo escolar. Así se terminó la historia. Historia 7. Aviso. No soy profesor, solo un tutor privado. Me llamaron de una familia de clase media alta para ayudar a sus 5 hijos, cuyas calificaciones eran bajas, desde secundaria hasta la universidad. Ya habían gastado una buena cantidad de dinero con 4 o 5 psicólogos, terapeutas y especialistas, quienes sostenían que el problema era que a los chicos no se les estaba enseñando según su estilo de aprendizaje. En todos, excepto en el mayor, la mayor dificultad era matemáticas. Después de solo 15 minutos con cada uno, supe cuál era el problema. No hacían la tarea y no tenían conocimientos básicos de lógica ni matemáticas. De hecho, cuando empecé con el estudiante de secundaria, era tan nulo que necesitaba una calculadora científica solo para saber cuánto es 6 por 7. Se lo comenté a los padres y aquí algunas de sus respuestas memorables. No quiero que pasen horas con tarea y estudiando en la noche. Eso les va a dar ansiedad. Me parece una locura todo lo que quieren que aprendan hoy en día. ¿Quién se memoriza las tablas de multiplicar? Si tuvieron un mal día, la tarea no debería ser obligatoria. Un sábado los senté a todos con un libro de ejercicios y les dije, no tendrán fin de semana libre hasta que memoricen estas tablas. ¿Quieren adivinar cuál es su mejor materia ahora? ¿Matemáticas? Historia 8. No van a creer lo que me pasó esta misma mañana. Soy director de orquesta en una secundaria y los chicos están tocando una pieza muy bonita en una tonalidad menor llamada Encantamientos. Llevan semanas con ella, ya incluso la hemos evaluado un par de veces. Estamos en temporada de concursos, así que están preparándose para la competencia. Pues hoy me manda un correo un papá y enseguida me llama. Resulta que es ministro y, como si yo no supiera qué significa encantamiento, me empieza a dar la definición, diciéndome que estoy promoviendo brujería, cosas satánicas y todo ese rollo. Me acusa de estar exponiendo a los estudiantes a creencias satánicas. Y me dice que no quiere que su hija ni siquiera escuche la pieza. De hecho, la prohibió estar en la sala durante los ensayos. En la llamada traté de ser amable y comprensivo, pero la verdad estaba totalmente desconcertado. ¿En serio? Historia 9. Hace unos 12 años, en febrero, cuando enseñaba matemáticas en la preparatoria, les di a mis alumnos de primer año una tarea opcional. Tenían que hacer un reporte de 2 páginas sobre un matemático negro histórico. Para facilitarles les di una lista con unos 45 nombres para elegir. Uno de los chicos entregó su trabajo, pero estaba totalmente copiado y pegado. Su única fuente, escrita a mano en el margen, era Yahoo. Lo más curioso es que en su hoja todavía estaban subrayados los links del sitio web de donde había copiado todo. Yo ya había tenido un par de roces leves con su mamá antes, así que antes de llamarla, invité a un consejero para que escuchara la llamada en altavoz y tuviera testigo.
Cuando llamé a la mamá para explicarle la situación y decirle que iba a tener que reportar a su hijo por plagio, su respuesta me dejó en shock. Pues usted no dijo en las instrucciones que no podía copiar. Ni el consejero ni yo dábamos crédito a lo que acabábamos de escuchar. Con una mamá así, el chico no tenía la menor oportunidad. Historia 10. Soy maestro jubilado. Tuve un niño de 9 años en una de mis clases que no sabía leer para nada. Por eso, mientras se quedaba en el cuidado después de clases, le daba clases particulares. Él avanzaba muy bien y en solo unas semanas logró llegar al nivel de primer grado. Pero un día, su mamá apareció en la escuela y me amenazó. Resulta que si él aprendía a leer, el monto de su cheque por discapacidad se reduciría. Quiero aclarar que tuve un derrame cerebral. Así que si mi forma de escribir no parece la de un maestro de lenguaje, ya saben por qué. Historia 11. En esta ocasión, la que dijo algo tonto fue la maestra. Yo tenía 6 años y acabábamos de mudarnos a un nuevo vecindario. Cuando estábamos llenando los papeles para la escuela, la maestra comentó que quería ponerme en la clase de educación especial porque en mi casa hablábamos vietnamita y no sabían cómo enseñarme los 2 idiomas principales por ahí eran inglés y español. Mi mamá le dijo que simplemente me diera clase normal y que luego veremos qué pasaba. Y, para sorpresa de todos, terminé siendo de los mejores alumnos de la clase. En la reunión de padres y maestros, mi mamá recibió una disculpa. Historia 12. No fue algo que un padre dijo, sino lo que hizo. Cuando estaba en 5º grado, una mamá entró a nuestra clase justo cuando la maestra salió por un momento. Al parecer, su hija había tenido una pelea con una niña de mi clase y de repente empezó a gritarle delante de todos nosotros. Sin más, le dio una bofetada a la niña y se fue. Nos quedamos todos en completo shock, sin saber qué hacer en ese momento. Historia 13. Doy clases a niños de 3er grado, así que todos tienen entre 7 y 8 años. Esto que les voy a contar no fue algo que dijeron, sino algo que hicieron. 3 días después de que empezó el ciclo escolar, una madre organizó que un conocido pasara a recoger a su hija. Pero lo que ocurrió después fue realmente inesperado. La señora apareció en la oficina de la escuela, exigiendo saber dónde estaba su hija. De verdad, pensé que la niña había sido entregada a alguien con malas intenciones, alguien peligroso, y que pronto apareceríamos en las noticias y que todo sería culpa mía. Ella permaneció insistente durante casi media hora, hasta que finalmente reveló que sí sabía perfectamente dónde estaba su hija y que todo formaba parte de una prueba. Motivada por su desconfianza hacia una de las encargadas de protección infantil de la escuela. Para asegurarse, incluso le pidió a su hija que me asegurara que quien la recogía era su mamá, así que yo ni siquiera me imaginaba lo que estaba sucediendo. Historia 14. Una vez, uno de los niños de mi clase en la guardería me contó que se bebió cloro para blanquearse los dientes. Obviamente, eso me preocupó mucho, así que le hablé del tema a su mamá. Pero ella solo me puso los ojos en blanco y me dijo, él no se lo bebe, solo lo enjuaga en la boca, yo lo veo, no es que le dejaría tragarlo. ¿Qué clase de mamá crees que soy? Para ser honesto, de ser así, sería una mamá muy, pero muy mala. Edición porque no me expliqué bien. Historia 15. Unos días antes de una reunión de padres y maestros, una alumna entregó una tarea que era completamente plagio. Ella tenía un dominio bastante pobre del idioma, mientras que la tarea estaba escrita de una manera impecable en un estilo adulto que claramente no parecía el de una adolescente. Así que enseguida me di cuenta y busqué el artículo original en internet. No era la primera vez que intentaba presentar el trabajo de otra persona como suyo. Así que le puse un 0 rotundo, una F por decirlo de alguna forma. Durante la noche de padres y maestros, después de una conversación absolutamente cordial de 5 minutos entre ella, su mamá, una mujer muy elegante y con mucha clase, y yo, donde hablábamos de sus resultados, cómo podía mejorar, la tarea extra que le podía dar, etc. La mamá me dice sin rodeos, y sobre esa última tarea, ¿por qué le pusiste 0? Ella se esforzó muchísimo. Le empiezo a explicar que no puedo aceptar plagio, que es algo serio y que podría afectar mucho los estudios de su hija si seguía haciendo lo mismo. Ella no plagió. Y se esforzó muchísimo, trabajó en eso por varias noches, lo siento, pero sí plagió. Encontré la página original con el mismo contenido, palabra por palabra, con la misma presentación e incluso las mismas fuentes. No entiendes. A ella le encanta hacer presentaciones bonitas, además, hicimos la tarea juntas. No, de verdad no es posible que haya hecho plagio. Bueno, si ustedes revisaron lo que ella hizo, seguramente lo modificaron después porque lo que me entregó a mí fue esto. Y en ese momento le mostré la página impresa.
Una fotocopia de la tarea de ella y todos los puntos en común resaltados, la mayor parte del documento en amarillo brillantísimo, eso es solo. Hace un gesto con la mano como diciendo una coincidencia, supongo no, te aseguro que la hicimos juntas. Bueno, sí usamos un traductor en línea, pero todas las ideas las tenía ella. Señora, eso no es posible, está palabra por palabra igual. Hasta el error ortográfico es el mismo. No. Es su tarea, lo juro, la hicimos juntas. Ahora, la decisión es tuya, qué amabilidad, pero nosotros ya nos explicamos, pero creo que no nos crees. ¿Entonces no le vas a cambiar la nota? Lo siento, no la cambiaré. La alumna pone cara de disgusto. Esto es injusto y asqueroso. Ah, sí, nombre de la alumna, puedes llorar, porque esto es una completa basura. La próxima vez puedes hacer trampa, porque de todas formas vas a sacar mala nota. Supongo que lo dejamos así. Entonces, se levantó y se fue dando un portazo frente a colegas y padres que quedaron boquiabiertos. Eso fue hace 4 años y todavía no puedo entender cómo una persona tan educada puede mentirle con tanta desfachatez a un profesor por algo tan simple como una tarea de secundaria. Una simple disculpa y un trabajo nuevo habrían sido mucho más efectivos y de verdad habrían ayudado a su hija. Y sí, los trabajos siguientes también tenían partes plagiadas. Historia 16. Mi hermano mayor asistió a una secundaria bastante conflictiva en Nueva York durante mediados de los 90. Recuerdo una vez que fui con mi papá a una reunión de padres y maestros para conocer a los profesores de mi hermano. En una clase en particular había un chico que parecía tener como 20 años, acompañado de su mamá, y estaban reunidos con el maestro de mi hermano. Mi papá y yo estábamos sentados justo detrás de ellos, esperando nuestro turno. Entonces, el maestro le dice a la señora que no tiene idea de quién es ese joven porque nunca se apareció a clases y había faltado todo el semestre. Fue entonces cuando la mamá le volteó a hablar al muchacho, que era fuerte y un poco intimidante, y comenzó a darle unos golpes justo ahí, delante del maestro y de nosotros. Ella le estaba echando un montón de regaños, diciéndole que si volvía a faltar a clases, le iba a pegar delante de todos sus amigos. El profesor, por su parte, no podía creer lo que estaba viendo. Nunca había visto a un tipo que parecía rudo y duro ponerse tan sumiso y achicopalado como ese muchacho cuando su mamá empezó a regañarlo y darle su merecido. Me gusta imaginar que después de esa escena, el chico sí empezó a ir a todas sus clases. Historia 17. Una vez me llamó un padre preocupado porque le había asignado una novela que incluía extraterrestres. Según él, ese libro formaba parte de una conspiración gubernamental para preparar a nuestros jóvenes a la llegada de alienígenas que dominarían el mundo. Lo más curioso fue que también quiso saber si el autor era sionista. La verdad, no tenía ni idea de qué iba todo eso. Tiempo después, la hija de esa persona me confesó que yo era su maestro favorito y que sus padres estaban un poco locos. Menuda situación. Historia 18. No soy profesor, pero en mi segundo año de universidad conocí a un compañero que estaba en su primer año, parte del equipo masculino de lacrosse, lo llamaré John, y su mamá era una verdadera mamá helicóptero. Y sin exagerar, esta mujer tenía todo el control. Rastreaba el teléfono de John y revisaba cada detalle constantemente. Una noche, al comienzo del año, él y sus amigos se quedaron a pasar la noche en otra universidad cercana, y la mamá de John perdió la cabeza por completo. De inmediato le pidió que le hiciera videollamadas por Skype desde su habitación, mientras estudiaba luego de clase, literalmente durante horas, solo para asegurarse de que realmente estaba estudiando. El pobre muchacho tuvo que dejar de estar con sus amigos y compañeros para quedar pegado al chat. Pero eso no fue todo. Como si no le bastara controlar todo a distancia, esta mujer decidió mudarse a otro estado, prácticamente al otro lado del país, y se consiguió un hotel cerca de la universidad para estar cerca de su hijo día tras día. Lo peor, incluso lo obligaba a ir a dormir a su habitación del hotel todas las noches para poder saber qué hacía en todo momento. No sorprende que John no haya logrado pasar mucho tiempo en su primer año. Historia 19. Demasiadas para contar. Pero una que me viene a la mente pasó hace apenas unas semanas. Estaba escuchando a una mamá platicando con una colega sobre el avance de su hijo, cuando de repente la señora se volcó la mesa y empezó a gritarle insultos personales a la maestra. El chico es un verdadero problema. No para de interrumpir a los demás en clase, acosa a otros niños en el recreo y todo el tiempo les falta el respeto al personal con frases como vete al diablo, chúpame y demás groserías. La mamá dijo: estoy aquí para hablar sobre su progreso, a lo que la maestra respondió: justamente ese es el problema, no hay avances por su comportamiento. Ahí mismo estalló la madre con una rabia descontrolada, y la maestra quedó completamente atónita.
Historia 20. No soy maestro, pero este es el mejor lugar para contar esta historia. Estudié en una escuela privada en pleno corazón de Silicon Valley, donde el 98% de los estudiantes eran de origen indio, chino o coreano. Yo fui uno de los pocos estudiantes blancos. Por esas razones, la escuela era sumamente conservadora, muy estricta con las reglas y con una disciplina bastante rígida. Un día, mi mejor amigo y yo, que éramos como 4 estudiantes blancos en toda la escuela, caminábamos por el pasillo intercambiando malas palabras uno tras otro. De repente, el director se nos apareció de la nada, escuchó lo que decíamos y nos llevó directo a su oficina. Como estábamos desde kinder, nos pasó con el subdirector un sistema raro, no pregunten, y él llamó a mi mamá para que se presentara en la escuela. Cuando llegó, la sentaron y comenzaron a explicarle que yo había usado palabras que no debería estar diciendo y que estaban muy preocupados. El subdirector y 2 maestros, todos de origen indio, actuaron súper apenados y temerosos, evitando repetir exactamente lo que había dicho. Mi mamá entendió rápidamente que solo éramos 2 chicos siendo bobos y que estaban perdiendo su tiempo llamándola por unas groserías que solo merecían una sanción menor. Pero entonces, con un tono bastante sarcástico, le preguntaron: ¿y cómo crees que Ray Krap aprendió esas palabras? Ahí mi mamá decidió que yo iba a pasar al sistema público y se negó a seguir aguantando eso. Hay toda una historia detrás. Sin inmutarse, respondió simplemente: ¿y cómo demonios voy a saberlo? Y se quedó viéndolos boquiabiertos. Terminé el año sin problema y no supe nada al respecto hasta como 5º grado o por ahí. Historia 21. Estaba teniendo problemas con un estudiante que se comportaba de manera grosera. No escuchaba y no entregaba sus tareas. Cuando reprobó un examen, tuve que llamar a su casa para informarles. Llamé varias veces a su mamá, pero no contestaba. Luego hice lo mismo con su papá. Finalmente, después de la 5ª llamada, atendió. Le expliqué la situación y él me respondió: no me importa qué le pase a ese mocoso. Yo no lo quiero, y mi ex tampoco. Es un dolor de cabeza a ese niño. Corté la llamada en ese momento. Esa conversación cambió totalmente mi perspectiva. A partir de ahí, empecé a trabajar con el chico de manera distinta, con nuevas estrategias, y también informé a los demás miembros del personal para que estuvieran al tanto. Historia 22. Dios santo, les cuento sobre uno de mis casos más recientes. Un estudiante de 15 años, en 8º grado, que había tenido que repetir varios años por falta de madurez, una decisión que, por cierto, tomaron sus padres. Y esos mismos padres estaban demasiado metidos, pero de la peor manera. En lugar de permitir que el chico hiciera su tarea, ellos esperaban que los maestros tomaran foto del pizarrón y se la enviaran por correo, como si así se solucionara todo. El joven estaba involucrado en acoso hacia las chicas, se metía en peleas y estaba excesivamente consentido por sus padres. Cada vez que lo reprendían, respondía llorando y alegando que lo castigaban por razones raciales. Un día, en clase, había 2 estudiantes nuevos que se susurraban en mandarín para ayudarse mutuamente, y este chico de repente se burló en voz alta con una frase despectiva en ese idioma. Y ya sabes, en 8º grado no se anda con esas tonterías a menos que seas un verdadero ignorante. Así que lo confronté y le dije que eso era completamente inapropiado. Él respondió que era una especie de revancha por todas las cosas racistas que, según él, los blancos le hacen. Honestamente, esa excusa no me convenció tampoco. La respuesta de los padres: él no sabía que eso era una falta de respeto. Mire, Miss Aqualaim, lo hemos protegido mucho, es muy inocente. Simplemente no entendía la gravedad de sus palabras. Felicidades, criaron a un verdadero imbécil y toda la responsabilidad recae en ustedes. Historia 23. Llego un poco tarde a la fiesta, pero quiero compartir algunas anécdotas. Esto se lo conté en respuesta a otro comentario. Cuando enseñaba 1º grado, una mamá me preguntó en la reunión de padres a solo 3 semanas de comenzar el curso: ¿y cómo va mi hija en los estudios comparada con los demás? Porque algún día va a ir a una universidad de élite. ¿En serio, mamá? Relájate, tiene 6 años. Una vez, una mamá se puso tan molesta porque su hijo podía repetir 1º grado, que agarró el directorio telefónico y empezó a llamar a todas las personas con mi mismo apellido. La única razón por la que supe esto fue porque terminó hablando con mis papás, que se negaron a darle mi número. Y después fui yo quien recibía la llamada desesperada de alguien preocupado por esa mamá loca tratando de localizarme. 3. Trabajo en una escuela de inmersión lingüística. Todo el día enseño en otro idioma. De hecho, el idioma está en el nombre de la escuela, Escuela de Inmersión en Idioma. Y una vez un abuelo me soltó: ah, ¿enseñas idioma aquí? ¿Será por eso que no entiendo qué me dice mi nieto? 3. Otra vez, un papá me escuchó hablando idioma con su hijo y me preguntó:
¿Por qué le hablas ese idioma raro? ¿Por qué no le hablas en español? ¿No debería estar aprendiendo español aquí? Estas son solo las que recuerdo ahora. La verdad, he tenido otros padres que han ido directamente con el director en vez de hablar conmigo, y sé que algunos no me quieren mucho. Pero todo eso se convierte en nada cuando escucho a otros padres pidiéndome para sus hijos menores o cuando alguien me dice, tuviste a la señorita Queen Frosting. Historia 24. Una vez, una madre me pidió permiso para venir a mi clase y entender por qué su hijo estaba reprobando mi curso de ciencias. Ella estaba convencida de que, motivándolo bien, su hijo podría mejorar. A pesar de mis dudas y por indicación directa del director, acepté. Durante la clase, ella se sentó junto a su hijo y empezó a charlar y reír con él y sus amigos mientras yo intentaba dar la lección. La verdad, no sabía qué hacer. ¿Cómo le pones límites a una madre frente a un grupo de adolescente? Al final, ella se levantó con su hijo y me dijo, «Vamos a la cafetería a comprar un refresco, ¿quieres uno?» Le respondí que no, y en cuanto se fueron, llamé a seguridad y al director. Al final, nunca logró descubrir por qué su hijo estaba reprobando. Historia 25. Enseño artes del lenguaje a estudiantes de 8º grado en una escuela que reúne desde 6º hasta 8º. Ya estaba terminando el año escolar y los papás comenzaban a recoger a sus hijos. Llevaban las boletas, se despedían entre ellos y todo eso. Hubo un chico con quien no tuve la mejor relación durante 6º y 7º, o sea, 2 años. Pero al llegar a 8º realmente nos llevamos bien y mejoramos mucho la comunicación, así que la relación terminó siendo buena. Pues un día, la mamá y el estudiante pasaron por mi salón para despedirse y desearme buena suerte en lo que viene. La conversación fue cordial, sin problema. Pero justo cuando estaban por irse, la mamá me suelta algo que me tomó completamente por sorpresa. Sé que estás casado con una mujer hermosa, pero si alguna vez pasara algo, cuida a nombre de su hija de 14 años en un futuro. El chico se quedó súper incómodo, ni sabía dónde meterse. Yo intenté reírme un poco y le dije que había sido una broma extraña. Gracias a Dios, no pasó a mayores y la familia se fue tranquilo. De inmediato informé a la dirección para que estuvieran al tanto de la situación y nadie malinterpretara nada raro. La verdad, fue un momento muy extraño. En resumen, la mamá me dijo que estuviera pendiente de su hija por si me divorciaba algún día. Historia 26. Soy maestro de primaria a tiempo completo y también doy campamentos de verano para ganar un dinero extra. Una vez, durante uno de esos campamentos, un niño A se me acercó y me dijo que el niño B, que estaba a su lado, le metía la mano por detrás del pantalón. En cuanto me contó eso, lo reporté de inmediato a la directora del campamento, quien sacó a niño B al pasillo para hablar con él. Al terminar la clase, me llevaron a una oficina donde estaba el guardia del campus, que es un sheriff local. Él tomó mi declaración y me pidió que me retirara. Volví al aula para seguir con otra clase. Pero poco después me volvieron a buscar y me llevaron al sheriff otra vez. Esta vez me senté en una oficina pequeña y apretada con el policía, el decano de la universidad, la directora del campamento, el niño B y la abuela de niño B. El sheriff le preguntó a la abuela si sabía por qué la habían llamado y lo primero que ella dijo fue, ¿otra vez tocó a otro niño? Resulta que este niño ya había hecho lo mismo a varios compañeros de su escuela y hasta con algunos de sus hermanos. Y lo peor, todo esto nunca nos lo dijeron antes de permitir que el niño asistiera al campamento. El niño quedó muy afectado y sus papás súper molestos. Ninguno de los dos volvió al campamento esa semana y, desde entonces, decidimos no hacer más campamentos de verano. Historia 27. No me lo dijo directamente a mí, sino a mi estudiante de 7º grado, que tiene 12 años. Durante una reunión de padres y maestros, le soltó algo así como, reviso sus notas todos los días y más vale que sean puros 10. Las universidades te echan sin piedad si no sacas buenas calificaciones. A esos allá no les importa nada lo que te pase. Lo increíble es que ella tiene un promedio perfecto de 4, con varias materias donde hasta supera el 100%, así que esa crítica ni siquiera tenía sentido. Y ni hablar de que apenas tiene 12 años, ¿en serio? Historia 28. Soy maestro de primaria y organizamos una excursión con los niños. Una mamá quiso acompañarnos como voluntaria, pero ya habíamos completado el cupo de padres que podían ir, pues lo manejamos por orden de solicitud. Sin embargo, esta señora se sintió tan contrariada que, a pesar de no haber lugar, comenzó a amenazarme repetidamente, tanto por mensajes de texto como por mensajes de voz, asegurando que me haría daño después de la escuela. La situación se tornó tan grave que incluso le advirtió a mi directora que planeaba lastimarme. Lo más irónico es que ni siquiera pudo asistir a la excursión, ya que ese mismo día tenía la graduación de su hija mayor.
Simplemente quería que yo cediera a su capricho y la dejara participar. Historia 29. He trabajado en guarderías de jornada completa. Y déjenme contarles algunas de las experiencias más memorables con los padres. Una que nunca olvido fue cuando una mamá me dijo que primero tenía que embarazarme, dar a luz y criar a un hijo para poder darle algún consejo sobre cómo cuidar niños. Lo loco es que justo en ese momento yo le estaba llamando para decirle que su pequeño de apenas unos años estaba vomitando y tenía fiebre, y parece que para ella eso no era razón suficiente para irse a casa. También he trabajado en cuidados antes y después de la escuela, así como en programas de vacaciones. Ahí las joyitas de los padres no se hicieron esperar. Una vez me dijeron: es tu trabajo hacer que todos los demás quieran a mi hijo. O esta otra, que me pidió que, y cito, la acompañara al baño y le limpiara porque ella necesita ayuda, cuando la niña tenía 8 años y no tenía ninguna dificultad médica o de aprendizaje. Era simplemente, bueno, tremendamente consentida. Otra vez escuché: él no quiere ir al baño así que le mandamos ropa de cambio, solo ignórenlo. Imagínense tener que limpiar el suelo después de que un niño se haga encima frente a 50 niños. Ese día sentí de todo, la verdad. Lo bueno es que mis propios hijos no se burlaron de ese niño. Algunos compañeros de clase ya estaban acostumbrados porque ese niño a veces se ensuciaba en su escritorio cuando no quería trabajar. Pero el premio mayor entre todo el personal se lo lleva la frase: estaba vomitando esta mañana, pero él realmente quería venir. No todos los padres son así, claro, pero algunos definitivamente son cuestionables. Historia 30. Doy clases de matemáticas en una escuela privada de élite, cuyos estudiantes anualmente ingresan a varias de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Mis alumnos son mayormente juniors y seniors. En el primer semestre, una joven obtuvo una B en mi clase de estadística avanzada, y fue entonces cuando su madre me envió un correo completamente descontrolado, acusándome de racismo porque también había llamado la atención a otro chico de minoría. La madre exigía una revisión exhaustiva de la manera en que califico los exámenes, alegando que las preguntas de respuesta libre que incluyo en las pruebas eran injustas. Sin embargo, esas preguntas correspondían a textos oficiales de exámenes AP anteriores, y yo las calificaba siguiendo la rúbrica oficial de la AP. Lo curioso es que esa alumna había obtenido mejores resultados en las preguntas de respuesta libre que en las de opción múltiple. La situación fue tan absurda que casi no supe cómo responder, pero esta era la realidad. Los exámenes se corregían con criterios claros, y la alumna incluso había destacado más en la parte que supuestamente no era justa. Historia 31. No soy maestro, pero mi papá era un padre bastante intenso. Cuando mi hermano tenía 5 años, tenía problemas para oír porque sufría de tantas infecciones en los oídos. En la escuela tuvieron una reunión con mis padres para decirles que mi hermano tenía retraso mental. Tranquilos. En ese tiempo no estaba mal usar ese término y que necesitaría ser puesto en educación especial. Mi papá se volvió loco. Agarró al consejero escolar, lo sacó de la silla, lo estampó contra la pared y le gritó un montón de groserías. Al final, mi hermano no fue enviado a educación especial y resultó ser perfectamente normal. De hecho, le fue muy bien en la escuela. Historia 32. Mi papá es profesor de preparatoria y tuvo un estudiante que siempre llegaba tarde o simplemente no iba a clase. En su materia había una regla clara: si acumulabas 10 faltas sin justificar, tenías que salir del curso. Pues este chavo terminó con 15 faltas y, de repente, apareció mágicamente en la clase de taller mecánico. Mi papá lo vio acercarse a un coche para empezar a trabajar en él. Entonces, mi papá se acercó, le agarró la mochila que tenía tirada en el suelo y la lanzó al pasillo. Le dijo que se retirara y que fuera a la oficina porque ya no podía seguir en esa clase. El muchacho le lanzó un montón de groserías, pero al final se fue. Más tarde ese mismo día, la mamá del joven llamó a la escuela exigiendo hablar con mi papá. Cuando él le explicó las reglas del curso y que a su hijo se le había advertido varias veces por ausentarse, ella solo dijo: es absurdo que en nombre del hijo tenga que levantarse tan temprano para llegar a clase. Usted debería cambiar el horario para que pueda dormir más. Al parecer, mi papá solo se rió y colgó. Historia 33. Lo he dicho varias veces antes, pero después de tanto tiempo, esta sigue siendo la historia más loca que conozco. Su hijo no debería tener que pedirle disculpas a otra estudiante por haberla empujado. No porque ella dude que lo hizo, ni porque piense que fue provocado. Simplemente porque su hijo siempre debe estar orgulloso de lo que hace y jamás tiene que disculparse por sus acciones. Una madre rica y arrogante de un niño consentido. Es triste, la verdad, el chico tenía un buen corazón.
Estoy seguro de que ahora ella ya lo convirtió en una pequeñita copia de sí misma. Historia 34. Un niño de 10 años le susurró a una niña de 7 años algo inapropiado y perturbador. Le conté lo que había sucedido a la mamá, intentando encontrar la mejor forma de manejar la situación en el programa, buscando involucrarla también a ella, pero su respuesta fue: no es para tanto, es que él es un niño. Y eso fue apenas uno de los 3 incidentes que esa jornada dejaron una profunda preocupación. Los otros 2 fueron igualmente inquietantes. Primero, el niño le expresó a otro, más pequeño, un deseo oscuro hacia sus padres, y luego descargó su frustración con un gesto agresivo al golpear la rodilla de un compañero. Sinceramente, esta situación me desgarra el alma, y estoy convencido de que mucho de esto tiene relación con la influencia que recibe en casa. Porque cuando pasa un tiempo alejado de su madre, es un niño bondadoso, con un corazón enorme, pero cada vez que vuelve con ella, se transforma en alguien muy diferente. Ahora está recibiendo apoyo y, aunque todavía enfrenta desafíos, empiezan a asomar cambios ligeros pero esperanzadores. Además, se unió a un equipo deportivo y halló en un entrenador masculino una figura que ha sido fundamental para darle un nuevo rumbo a su vida. A todos los entrenadores de jóvenes que me escuchan, ustedes tienen un impacto en la vida de estos niños mucho más profundo de lo que pueden imaginar. Gracias por la labor que desempeñan. Increíble a lo que puede llegar la gente, ¿verdad? Gracias por acompañarme en este viaje. Más que un canal, esto es un punto de encuentro para mentes curiosas. Únete a nuestra comunidad de secretos de Reddit, solo tienes que suscribirte. Regálame un like si te sorprendió alguna historia y comparte tu opinión abajo. Bienvenido al club. Nos vemos en el siguiente secreto.